de identidad de Cisjordania pueden viajar a Gaza y a Jerusalén Oriental solo si el ejército les da un permiso. Esa tarjeta de identidad azul es para la población palestina de Jerusalén Oriental, que puede viajar a la Cisjordania ocupada y también a Israel, pero no son personas ciudadanas de Israel, no tienen concedido un estatuto de residencia. Esto significa que no pueden votar en las elecciones nacionales israelíes y que, si están demasiado tiempo fuera de Jerusalén Oriental, por ejemplo, si salen para estudiar o trabajar en otro país o en otras partes de la Cisjordania ocupada, se revoca su residencia, por lo que no pueden regresar. Desde 1967, Israel ha revocado el estatuto de residencia a más de 14.600 personas palestinas de Jerusalén Oriental. Por último, las personas palestinas ciudadanas de Israel que han pasado por todo es la gente que se quedó en Israel a pesar de la limpieza étnica en 1948. Vivieron 18 años entre 1948 y 1966 bajo el régimen militar israelí, que se les aplicaba exclusivamente a ellas y no a las personas israelíes judías. Se les dio la ciudadanía, pero no pueden ser nunca nacionales y gozar de igualdad a menos que se conviertan en judías, cosa que está prohibida por la ley. Son las únicas personas palestinas que pueden presentarse a las elecciones israelíes y votar en ellas, y pueden circular con relativa libertad, pero nunca se acabó con la desigualdad de que son objeto y sufren la discriminación institucionalizada a diario, incluso como miembros del Parlamento. Y como si este complejo sistema de tarjetas de identidad no bastara para segregar a la comunidad palestina, Israel introdujo en 2002 una ley que prohíbe la agrupación familiar. Eso es, niegan a la población palestina el derecho a vivir con sus seres queridos si sus tarjetas de identidad son diferentes. Y esta mujer es una de las miles de personas palestinas a quienes Israel no dará ninguna tarjeta de identidad. No puede viajar, no puede abrazar a su familia, solo verla a unos metros, al otro lado de la frontera. Echar raíces y la casa familiar son partes cruciales de lo que constituye una comunidad fuerte. Así que, para asegurarse de que las comunidades palestinas no pueden desarrollarse más, Israel hace casi imposible la concesión de permisos de construcción para viviendas palestinas. La población palestina vive así atrapada en un círculo vicioso. Para tener un alojamiento o desarrollar sus comunidades deben construir sin permiso, pero si lo hacen, Israel puede demoler las estructuras porque se construyeron sin permiso. En la actualidad, más de 150.000 personas palestinas viven bajo la amenaza constante de demolición y desalojo forzoso, muchas de ellas por segunda o tercera vez. En Cisjordania se derribó en 2020 una media de 18 estructuras palestinas cada semana. Ese mismo año, Israel emitió 1.094 permisos de construcción para solicitantes judíos y solo uno para una persona palestina. Eso se remonta a la esencia del problema. Para mantener el carácter judío del Estado, Israel desfavorece sistemáticamente a la población palestina mientras privilegia a la población israelí judía. Este privilegio racista está consagrado en las leyes, políticas y prácticas y permite que se tomen los recursos palestinos para beneficiar económicamente a las personas ciudadanas israelíes judías. The system of apartheid is the Israeli state's oppression and domination of Palestinians on a daily basis. It's the laws, the policies and the practices that it puts in place and then implements to control Palestinians' daily lives. And then the crimes of apartheid. The crimes of apartheid are those acts, those violations, those patterns of violations that Israel is committing to create and then maintain that system of apartheid. ¿Cómo se mantiene el sistema de apartheid? Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos llevan décadas documentando constantes violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Son la parte más visible y violenta de este sistema. A finales de mayo de 2020, había 4.236 personas palestinas recluidas en prisiones israelíes y 352 lo estaban sin cargos ni juicio, entre ellas 2 menores. Entre septiembre de 2000 y febrero de 2017, las fuerzas israelíes mataron a 4.868 personas palestinas en los territorios palestinos ocupados, entre las que había 1.793 menores, fuera del contexto del conflicto armado. Y Amnistía Internacional
no sabe de ningún caso en el que un soldado israelí haya sido declarado culpable de haber causado deliberadamente la muerte de una persona palestina en los territorios palestinos ocupados desde 1987. Ese desequilibrio de derecho, justicia y rendición de cuentas es más patente que nunca cuando parece que una vida israelí judía tiene más valor que una palestina. El apartheid israelí, sus crueles y prolongadas estrategias desfavorecen deliberadamente a la población palestina donde quiera que viva, de modo que ésta no puede reclamar igualdad respecto de la población israelí judía ni disfrutar de ella. Look, everyone can make a difference. Together, we need to speak out on behalf of Palestinians. We need to speak about the human rights violations that they are suffering. We need to talk about the apartheid, the system of apartheid to which they are subjected. Because by campaigning together, putting pressure on the Israeli state, we can have this system of apartheid dismantled. Join us, join our campaign. Everyone has the power to make a difference. Como comentaba, el documental que acabamos de observar se titula Apartheid de Israel contra personas palestinas y ha sido elaborado por Amnistía Internacional. A continuación, la congresista Sigrid Bazán nos va a comentar acerca del tema. Sí, gracias, Natalia. Gracias a todos los invitados, en realidad. Gracias, Walid, por poder apoyarnos en la organización de y los eventos que se vienen realizando y sobre todo a quienes vienen aquí en representación de la Cancillería, estudiantes y bueno, parte también de los asesores de los congresistas que conforman la Liga Parlamentaria Perú-Palestina. Sí quisiera no solo comentar quizá el documental, sino también comentarles algunas de las cosas que como Liga estamos realizando. Para nosotros es fundamental, y habiendo tenido ya una reunión con Cancillería incluso sobre este tema, poder establecer lazos de amistad más allá de aquellos vínculos que nos unen comercial y económicamente. Estamos hablando de lazos simbólicos, de fraternidad, de un internacionalismo que nos une y de un gobierno que además lo ha profesado incluso desde campaña, ¿no? Y en ese sentido, nosotros queríamos rememorar o queríamos en todo caso compartir este nuevo año en donde se recuerda, ¿no es cierto?, el éxodo de palestinos por el despojo de sus tierras, con este documental, pero también haciendo un llamado a la conciencia, a la sensibilización y al conocimiento, ¿no? Hay que recordar que este documental finalmente lo elabora Amnistía Internacional, no es un documental de ningún gobierno, no es un documental propagandístico, es un documental con hechos, con cifras, objetivo, y que nos muestra una realidad que lamentablemente el canon de los medios no lo muestra, ¿no? Entonces, sí quisiera comentarles que con esta preocupación, con lo que ustedes ya han visto y con una vinculación, sobre todo, y lo voy a decir muy a título personal, de la izquierda con este internacionalismo solidario, es que yo, y bueno, y por la autonomía de los pueblos, que es algo por lo cual también peleamos en Latinoamérica, por supuesto, es que con esta Liga Perú-Palestina hemos decidido realizar diversos pronunciamientos, ¿no? Para empezar y contarles que tuvimos muchos problemas dentro del Congreso para poder instalarla. Como ustedes saben, hay varias ligas de amistad, Perú, Chile, Perú, Colombia, Perú, Unión Europea, Perú, China, Perú, Marruecos, ¿no? En fin, hay varias ligas parlamentarias. Esta fue una de las últimas en instalarse. De hecho, y aquí el embajador no me dejará mentir, tuvimos que hacer mucha presión. Queríamos instalar, quien les habla también, una liga de amistad Perú-Saharauis, y lamentablemente tampoco pudo llevarse a cabo esa solicitud. Sin embargo, esta liga llegó exitosamente finalmente a instalarse el 15 de noviembre del año pasado. Se reactivó en realidad porque, como otras ligas, ya había un trabajo previo de congresistas anteriores, algunos con mayor trabajo que otros. El 22 de noviembre tuvimos nuestra primera sesión para instalarla y el 15 de diciembre pudimos aprobar un plan de trabajo inicial. Ya en este año hemos podido nuevamente sesionar con la presencia del embajador para que él mismo también plantee algunas de las preocupaciones que tienen en estos momentos el pueblo palestino y que además podría vincular a el Estado peruano y a las autoridades peruanas en este proceso. Y es por ello que también tomamos conocimiento de una de las cosas que ahora mismo hemos tratado y conversado con Cancillería, en particular con el canciller, sobre esta, digamos, reciprocidad de poder tener
una embajada peruana en Palestina, como lo existe en nuestro territorio, ¿no? Nosotros hemos enviado un oficio que ha sido firmado por los representantes e integrantes de la Liga para este primer punto. Se nos ha dicho que hay estudios tanto económicos como políticos para evaluar desde el presupuesto hasta el lugar de la ubicación de este potencial centro de, digamos, de embajada, ¿no es cierto? Y estamos de alguna manera presionando para que esos estudios no demoren más y finalmente se realicen, ¿no? Al mismo tiempo casi, y por las mismas fechas también, como ustedes sabrán, hace muy poco lamentamos el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh, una periodista que además fue asesinada a balazos, no por una bala perdida, a balazos, ¿no? Imágenes y el propio medio en el que trabajaba, Jazeera, muestra cómo el ejército israelí acaba con su vida. Hemos visto lo que pasó incluso durante su funeral. Sabemos que es una periodista de origen, además, estadounidense-palestino, es decir, nuevamente las consecuencias de la violencia no solamente cobran vidas inocentes, sino también vidas que habían dedicado su profesionalismo a, como este documental, mostrarle al mundo estos abusos, esta violencia y este apartheid, como bien hemos visto, ¿no? Nosotros enviamos también un pronunciamiento, lo hemos hecho firmar, y aquí quiero igual agradecer la participación, no solamente las adhesiones, sino también la participación constante de los congresistas de nuestra liga. Está el compañero Guillermo Bermejo, está la compañera Isabel Cortés, el congresista Wilmer Helera, la compañera Ruth Luque, Alex Paredes, Roberto Sánchez, Edgar Raimundo, Llorel Alcarraz y Hilter Saavedra, ¿no? Compañeros en realidad que han estado desde un comienzo, algunos más activos que otros, pero siempre en coordinaciones y recibiendo nuestros comunicados, adhiriéndose a los pronunciamientos sobre ese tipo de situaciones, ¿no? Nosotros ya hemos realizado también una moción que fue leída después de mucho insistir en el Pleno del Congreso por el aniversario del Estado de Palestina. También fue otra gestión que nos costó, pero que se presentó el 24 de noviembre del año pasado, y como les comentaba, ya hacia este año hemos podido tener incluso hasta algún espacio de compartir con el embajador y con los miembros de este grupo parlamentario, ¿no? Nosotros consideramos, y no me quiero extender mucho más porque creo que aquí los protagonistas son otros, que esto empieza complejo, empieza con muchos sectores y grupos políticos animados quizá por temas no solo políticos, económicos, en contra, pero que para quienes estamos acostumbrados a trabajar contracorriente, pues es parte de la labor que vamos a seguir realizando. Hemos publicitado de alguna manera la bicicleta. Yo ya no pude llegar al embajador, le contaré las razones, pero estamos ahí de alguna manera muy pendientes y transmitiendo la información que, como yo les comentaba y habiendo sido comunicadora en su momento, sé otros medios no necesariamente comunican, ¿no? Yo quisiera dejarle la palabra también a los analistas, a los representantes de la embajada para que puedan contribuir y enriquecer este evento, y agradecerles nuevamente por su presencia. Muchas gracias, congresista. A continuación, el analista internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Macay nos brindará algunos comentarios. Muchas gracias por la invitación, excelentísimo señor embajador Walid, amigo, embajador del Estado de Palestina en el Perú, congresista Sigrid Bazán, amigos todos. Creo que los especialistas en derecho internacional, los analistas, en temas de enorme complejidad como el asunto de Israel y Palestina, que es el tema de fondo, debemos siempre mirarlos. Yo vengo trabajando ya hace muchos años, debemos siempre mirarlo con la discrecionalidad y la objetividad que ello supone. Recuerdo mucho en su momento en el Perú abogábamos porque Palestina fuera un Estado reconocido por el Perú como Estado. Recuerdo mucho esa etapa. Y en el mundo de las relaciones internacionales, la sensatez es la partera de la paz. Y la paz significa equilibrio.
sin apasionamientos. Estos asuntos de la complejidad entre dos estados como el Estado de Israel y el Estado de Palestina, que hubo una resolución, la resolución 181 de las Naciones Unidas, sobre la base de un informe emitido por expertos que hicieron un trabajo in loco en el territorio. Entre ellos quiero destacar la figura, por supuesto, de Arturo García Salazar, gran canciller de la República, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que me honro en pertenecer, que hizo un viaje in loco, es decir, a la Palestina, a la región de la Palestina, y se emitió ese informe. Y fue una recomendación de las Naciones Unidas. Israel asumió el 14 de mayo, como sabemos, Ben-Gurión declara la independencia del Estado de Israel, y al día siguiente se produce todo un episodio, la declaratoria de guerra de los países árabes sobre Israel, que como consecuencia de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, volvían al espacio geopolítico, geodinámico, que siempre perteneció a los palestinos y a Israel. Por supuesto que también he dicho que el poder siempre tiene su cuota. El mandato británico y las Naciones Unidas, a mi juicio, no guardaron el equilibrio que debería haber para dos estados. Ninguno de facto, porque los estados, para hacerlos, no necesitan tener una resolución. Los estados son como tales. El Perú no fue estado por una resolución, fue estado por su construcción histórica. Israel y Palestina son, a mi juicio, estados por su construcción histórica. Y que, claro, en este proceso han habido muchos sobresaltos. A veces se cree que el problema entre Israel y Palestina es un problema milenario, de muchos años, de muchos siglos. Y yo no creo que sea ese el problema entre Israel y Palestina. Siempre he creído que es un problema de territorios, es un problema de tierras, es un problema del despojo de un territorio que le pertenece a un Estado y que el otro lo arrinconó para que se superpusiera y produjera dos cosas. Produjera refugiados, lo hemos visto en el informe, ¿no es cierto? Como los que estamos viendo ahora, en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, los refugiados, aquellos que tienen que huir porque si se quedan, su integridad personal en verdad que peligra o muere. Eso es un refugiado, es un migrante cualificado, distinto. Y esa circunstancia del refugio ocasionó, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que la pérdida de territorios, la aparición de los asentamientos judíos. Es decir, son los fenómenos, digamos, más transversales que produjo todo este episodio que hemos visto. Y que, claro, en una etapa de la vida internacional bastante álgida, promovida por posicionamientos en el escenario internacional, el mundo capitalista, el mundo comunista, entonces se aligeraron posiciones, a mi juicio, que respondían a los momentos. Han habido intentos para lograr la paz permanente y creo que la paz sigue siendo todavía una aspiración sin concreción. Y la paz solamente será posible en la medida en que haya esa actitud de tolerancia para aceptarse mutuamente, en el reconocimiento de territorios que le pertenecen históricamente al pueblo de Palestina y en una paz con una vida en tranquilidad que quiere el pueblo de Israel. Ese es el equilibrio de las relaciones humanas, de las relaciones interestatales que se tienen que buscar. Siempre he creído, embajador amigo,
que el tema nunca debería ni debe ideologizarse. En el sistema internacional, en los años 60, 70 y 80, han habido procesos que han promovido siempre con una transversalidad de ideologización. Y eso, a mi juicio, digamos, lo único que consiguió fue polarizar más un tema que debería solventarse más que en una partitura ideologizada en una mesa de negociación. Creo que los interlocutores que ha tenido Israel y Palestina en el camino, en verdad que tuvieron algún rol. El último, a mi juicio, determinante, importante, como no, Yasser Arafat e Isaac Rabin. Después de esa etapa, para mí, los interlocutores se acabaron. Ya no ha habido interlocutores válidos realmente como para llevar adelante un proceso. Sin embargo, la comunidad internacional aspira y espera que el derecho internacional se sobreponga, que el derecho internacional, con las normas jurídicas y los actos creativos de sus fuentes, permitan que se aliste una posibilidad para que haya un frente cualificado de los dos estados. Este es un asunto que no puede permanecer a perpetuidad. Eso es lo que no debe pasar nunca. Y debe buscarse un nivel de tolerancia, un nivel de entendimiento, como debe corresponder a dos naciones, a dos pueblos que concomitantemente han estado, a mi juicio, allí en la historia. Y donde para ese proceso no debe superponerse nunca jamás el poder. Porque como a veces el poder no tiene moral, o casi nunca tiene moral, entonces como no tiene moral, se vuelve abusivo. Y los hechos lo grafican, son objetivos e incontrastables. Tan denigrante y tan condenable es la reciente muerte de una periodista de Al Jazeera. Como como lo he dicho siempre en mis columnas, soy extraordinariamente abierto, soy una persona que dice las cosas de frente, como también los atentados que han habido en Jerusalén o en otras ciudades de Israel. Esa suerte de polarización no le ha hecho nada bien al proceso. Y creo que la comunidad internacional, qué sé yo, los hegemones o el Cuarteto de Madrid, que en su momento cumplió un rol, quizás la pandemia los ha letargado, pero deberían poner a buen recaudo el problema. Y así como se recuperan espacios de relacionamiento con otras naciones legítimamente, otras naciones árabes legítimamente, con Israel, he dicho en mis columnas recientes que no debería dejarse de lado, dejar al olvido para las calendas griegas el asunto de Palestina, porque he dicho y digo que mientras que el tema de Palestina, que a mi juicio es el de fondo, no tenga solución, todo lo demás solamente tiene naturaleza accesitaria. En virtud de ello, soy un convencido que la paz, como decía mi maestro en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández Puyol, que la paz tiene ventanas, las ventanas abiertas de la posibilidad de que se produzca con buena voluntad, porque si no hay buena voluntad va a ser muy difícil que esto pase, pero sí creo firmemente en que habrá que crear el contexto, si acaso no existe, porque los hombres lo creamos, para que pudiera solventarse una cualificación de dos estados en el mismo nivel que corresponde para el derecho internacional. Si Israel es Estado pleno de las Naciones Unidas, Palestina tiene que ser Estado pleno de las Naciones Unidas. Es el equilibrio, el balance, el equilibrio, lo que corresponde. Porque así se solventa el derecho internacional y las relaciones internacionales, que la ciencia del poder, de los contrastes, etcétera, debe de coadyuvar para que se cree ese escenario. Por eso, como internacionalista que soy,
y con el equilibrio que siempre van a ver ustedes en mis columnas. Es decir, mañana estaré con los israelíes en una liga parlamentaria peruano-israelí, si lo viera. Mañana, al día siguiente estaré con Palestina, porque soy por naturaleza un intelectual, un internacionalista que tiene una vocación de paz, y la paz no puede ser polarizada, sino que debe ser ecléctica, buscando la armonía con justicia, porque si la justicia en verdad que no es en su fase explosiva lo más pegado a la realidad, ya no es justicia. Y eso es, creo, lo que debe conseguirse con la buena voluntad y con países como el Perú, que tiene una relación interesante, importante con Palestina, que se creen estos vasos comunicantes, que coadyuvemos a promover y a generar la paz, que solamente ella asegurará que palestinos e israelíes puedan vivir conforme las reglas de una sociedad internacional civilizada. Mis mejores y mis mayores deseos, embajador y amigo, para que esa aspiración pueda concretarse en algún momento y no estén ambos pueblos disociados con las polarizaciones. Las mesas de negociación tienen que ser las parteras de ese camino que lleve a esa concreción final, y en eso todos los países del mundo, el Perú entre ellos, debe poner su granito de arena para coadyuvar en ese objetivo. Gracias, embajador, gracias, congresista, por la invitación que me formulan en esta mañana. Muy amables. Muchas gracias por los comentarios. A continuación, el embajador del Estado de Palestina, Walid Ibrahim Muakat, nos brindará también sus comentarios. Sí, aló. Buenos días o buenas tardes, congresista Sigrid, doctor Miguel, mi amigo, hermano, señores presentes, miembros de la comunidad palestina y del pueblo peruano aquí presente. Quiero en primer lugar agradecer a la Liga Parlamentaria de Amistad Peruana con Palestina por organizar este evento, y no solamente ese, sino todos los pronunciamientos que he recibido la última semana también, de que la Liga está muy preocupada por lo que ha sucedido en Palestina, y me ha visto las declaraciones, pronunciamientos de la Liga sobre la agresión y sobre el asesinato, la condena sobre el asesinato de nuestro mártir ícono de la prensa libre, Shirin Akle. Y también hoy día estamos conmemorando 74 años a la catástrofe. Lamentablemente, mientras Israel celebra el Día de la Independencia, realmente no hubo ninguna independencia, porque ellos no estaban absolutamente en esa tierra. Los palestinos de la religión judía eran 6% de la población, pero eran palestinos. Como los cristianos eran el 25%, y los musulmanes tal porcentaje, los drusos. Entonces eran parte del tejido social, palestino. Entonces no hubo ninguna reclamación, no hubo, claro, ellos tuvieron una historia, pero no solamente ellos. Palestina fue conquistada por docenas
de pueblos, romanos, babilonios, persas, cananeos, de todos. Y el reino de ellos duró 70 años en Palestina. Pero es muy importante saber que la conquistación árabe a Palestina fue desde 550 hasta la fecha. 550, la permanencia árabe, Palestina, totalmente era desde 550 hasta la fecha, ininterrumpido. Ese cual que significa que Palestina era Palestina toda la vida y no pueden ignorar absolutamente, porque no puede ser una independencia mientras está la bandera palestina, mientras está el pasaporte palestino, mientras está la moneda, también la moneda palestina, mientras está el comercio palestino, y todo esto. ¿Qué independencia tiene Israel? ¿De qué se independizaron? Vinieron de Europa y obligaron a los judíos árabes. Los iraquíes lamentan por salir de Irak. Los egipcios igual. Los marroquíes fueron voluntariamente, y van y vienen, hay parte de ellos están en Marruecos. Entonces, el tema era usurpación de una patria. Usurpación de una patria y los archivos. Recién están los archivos están revelando algunas informaciones, porque ellos no quieren información sobre el plan, cómo ellos planificaban ocupar a Palestina, porque el primer judío, cuando ellos lo mandaron un sacerdote, un rabino desde Hungría o algo así. Le mandaron, le dijo, anda, fíjate cómo es Palestina. Podemos establecer el Estado judío. Y fueron 2 rabinos. Y los 2 rabinos mandan un mensaje. Le dice, la novia está muy bonita, pero está casada. Quiere decir, Palestina bien bonita, pero está habitada por los palestinos. Nadie puede negar esto. Nosotros tuvimos aerolínea palestina, bancos, estuvimos de todas las instalaciones. Le han arrancado aeropuerto, han arrancado un país y un pueblo, porque el plan era el plan desde Europa. Porque el sionismo, el plan de ocupar, de robar Palestina, no vino de los árabes judíos, sino de los que le dice a ellos, Ashkenazim. Ellos de Ashkenazim, polacos, alemanes, de todo ahora no tiene que ver nada con esa tierra. Esta gente convirtieron del cristianismo a lo largo de la vida al judaísmo, pero ellos no tuvieron este lazo con Palestina. No tuvieron. Sí, hubo gente de ellos, llegaron a Palestina, le hemos dado la bienvenida. Shimon Peres llegó a Palestina en su visa, hombre de limpieza, operador de limpieza, el que era primer ministro. Golda Meir también vino de Polonia. Y ella dice, yo soy Palestina. Bueno, entonces, ¿dónde está Palestina? Esa es la pregunta a la comunidad internacional. Por eso, yo le digo, el 15 de mayo, realmente ha sido un gran catástrofe. Le llamamos catástrofe mientras ellos lo llaman la independencia.
¿De qué independizaron? ¿Estuvieron ahí ellos para independizar? Ese es el tema. Vinieron, es una comunidad, vinieron por todo el mundo, un cóctel de naciones, de distintas costumbres, de distintas lenguas, de distintas culturas, para crear una nación, porque es de agrupación judía, religiosa, a una nación. Por ser judío, de religión judía, entonces vamos a convertir, ese es el sionismo, convertir la nación, la religión a una unión política. Y ese nunca fue, porque cuando tú me preguntas, ¿de dónde eres? Y yo soy palestino. No lo digo mi religión, yo soy musulmán. O no lo digo, yo soy cristiano. O si ellos tienen derecho histórico en Palestina también, ellos que estuvieron un tiempo ahí también, todos los cristianos del mundo tienen derecho en Palestina entonces, porque Jesucristo nació ahí, ¿o no? Entonces no hay lógica, no hay ninguna lógica en la legalidad, originalmente en la legalidad del establecimiento del Estado de Israel, porque la plan de partición de Palestina fue un plan quiere decir organizado primero por Estados Unidos y por países alrededor. La primera votación falló. Entonces no pudieron. La segunda votación hicieron después que presionar a muchos países de América Latina. Realmente, lo puedo decirlo aquí. Debo decir, muchos países de América Latina, entonces lo presionaron para que votan a favor de la resolución partición de Palestina. El pueblo palestino, el dueño de la tierra y todo le dieron el 46% y a los invasores le dieron 56%. Como si fuera el peruano está en la playa y comiendo ceviche, viene a las Naciones Unidas, viene, Tacna lo vamos a dar a Chile, las Naciones Unidas. Pero no fue consultado el pueblo palestino. Hay que consultar el pueblo. Ellos son humanos, seres humanos, tienen que preguntar. Son la gran población, eran más del el 75% de la población. Es su país. Su país, sus raíces. Yo soy de Jerusalén. Yo conozco mis raíces. Te puedo dar 800 años atrás. A ver que mira algún representante de Israel si la tumba de su padre está en Israel. Yo lo hablo sencillamente a ustedes para que vean el tamaño de la conspiración que fue Palestina, fue víctima Palestina. Pero a pesar de todo como dijo el doctor Miguel Macay, es el derecho internacional. El pueblo palestino le dieron la partición 47, el 47, 108.1, el 46%. Después Israel entró, ocupó el total del territorio palestino. Los palestinos, en aras de la paz, en aras de establecer, porque el dolor es muy fuerte, el dolor es constante, porque no solamente el holocausto judío, cuando decimos hay un holocausto palestino, ellos se ponen furiosos, pero no es el tamaño o el número de las víctimas. Nosotros estamos sufriendo holocausto diariamente. Realmente, diariamente sufrimos este holocausto.
en el mismo tiempo no quieren reconocer. Hemos sacrificado con el 79% del territorio palestino solamente para construir el Estado palestino a la Cisjordania y Franja de Gaza, que son 21% de todo Palestina. ¿Qué pasó? Hemos hecho la paz con Isaac Rabin, Shimon Peres, apenas 5 o 6 años, la ultraderecha sionista, no, el plan de ellos que no hay, solamente nosotros, asesinaron a Rabin, mataron al proceso de paz y empezó una nueva era de israelí, aparte de Netanyahu, era el Sharon, entraron, la comunidad internacional había construido el aeropuerto internacional de Gaza, había aerolíneas palestinas, hemos construido la infraestructura del Estado palestino, hemos legislado mejor que cualquier de muchos países. Nos anticiparon de 20 años nosotros, porque nosotros hemos construido, los palestinos, hemos construido todos los países del Golfo, porque éramos el pueblo el más culto, el más preparado, el más profesional. Al instante, en dos meses, había instalado ministerios, había instalado todo el pueblo palestino, listo. Ya no querían esto. Fueron inmediatamente después de matar a Rabin, fueron a desmantelar el aeropuerto. Arrasaron toda la pista de aterrizaje. Fueron a instituciones, ministerios, lo bombardearon. No quieren nada de Palestina, no quieren. Había una aduana palestina en el cruce fronterizo. Había un policía también con los de la migración. Le sacaron afuera, lo votaron porque no quieren un Estado palestino. Entonces la situación actual es una situación muy grave, porque realmente el silencio de la comunidad internacional a lo largo de ese 20 años ha sido un silencio polvoso. Un silencio quiere decir, si tú eres parte de este conflicto involucrado, votaste a favor de la creación del Estado israelí y Estado palestino, y estás viendo que la otra parte, porque la resolución 108.1 habla de 2 estados. Una resolución habla de 2 estados. No hay 2 resoluciones, hay una resolución. A ver, legalmente, jurídicamente, doctor, ¿cómo va a haber esta resolución que habla sobre creación de 2 estados? Ellos se crean el Estado y el pueblo no puede crear el Estado. ¿Qué calidad y características de esta resolución? Hasta la fecha no podemos, los países que causante de este problema, Estados Unidos, Inglaterra, la que cedió la tierra a ellos, le dejó a ellos no quieren reconocer al Estado palestino hasta ahora. Y toda la atrocidad, toda la construcción de asentamientos desde el inicio hasta la fecha, ninguna palabra. Quiere decir, cuando yo quiero hacer mi Estado sobre Cisjordania y Franja de Gaza, construyendo colonias israelíes en todos los sitios. ¿Cómo va a ser el Estado palestino? Es un chiste, un saltamonte, un palestino saltamonte tiene que salir de un sitio a otro, saltar para... Entonces es un chiste y es una conspiración de parte de esas grandes potencias que realmente saben el tamaño del daño que han hecho a los palestinos.
hasta la fecha. Y están viendo, el palestino está bajo el cuchillo todos los días. Parece una granja de pollo para ellos. Todos los días tienen que matar 3, 4, 5, todo. Ese es el problema de nosotros. Nosotros ni siquiera protección. Pedimos protección. Por favor, vengan a protegernos. Nada. No hay protección. Israel está atacando. El ejército tiene orden de disparar a cualquiera. Si uno le dice así, le dice una palabra o hace así, dispáralo. Así. Entonces hay una liquidación, están liquidando al pueblo palestino. Físicamente están liquidando al pueblo palestino. Y la comunidad internacional está mirando sin ningún. Por eso yo le digo a los países, incluido Perú, porque Perú también involucrado en ese conflicto al haber votado por esta resolución de 2 estados. Entonces le digo a Perú, por favor, Perú, ¿dónde está el Estado palestino? Los israelíes no quieren ni un Estado palestino. Entonces, jurídicamente, estos estados tienen que actuar, porque no es suficiente las declaraciones de preocupación o de condenas. Es que ya no sirve el nivel de estas declaraciones, ya no sirve con el tamaño del peligro de acabar con aspiraciones del pueblo palestino. Por eso yo creo que la comunidad internacional tiene que actuar dignamente, porque lo que pasó con Ucrania, en una semana aplicaron todas las sanciones del mundo a Israel. Hay países ni siquiera declaran preocupación. Ni siquiera preocupación. Entonces es el doble estándar. Es una vergüenza. ¿Qué quieren del pueblo palestino? Cuando hablan del terrorismo, ¿cuál es el terrorismo? ¿Cómo definen ellos el terrorismo? El terrorismo viene de la palabra terror. Y la palabra terror de utilizar la violencia. ¿Acaso Israel, cuando ocupó territorio palestino, entraron tocando guitarra o repartiendo chocolate a la gente? Entraron con tanques, con napalm, con todo, arrasaron, mataron a cientos de miles ese es el terrorismo. Mientras la ocupación es un terrorismo permanente contra el pueblo palestino. Es la lógica explicación, no hay otra. Por eso, terminando, quiero agradecerte, congresista, y espero que el Perú, los congresistas, yo le mandé a todos los congresistas, sin excepción, todo lo que está pasando en Palestina y todo lo que dice la comunidad internacional y todas las Amnistía Internacional y todos. Le mandé a todos. Espero que puedan tomar una conciencia, porque me dio vergüenza ver un congresista de Somos Perú, porque ellos lo primero que tomaron la Liga Palestina. Pidieron, ellos de Somos Perú, él se denuncia a la Comisión de Amistad Palestina para recibir el embajador de Israel. Es una vergüenza, gente. Ese tipo de congresistas, de acá no hay nada, ni dignidad tienen, ni valores, como el presidente de la Comisión también internacional, que tuvo muchos problemas
de bloquear por eso lo siento, y yo sé que ustedes están haciendo todo lo que pueden para espero que este documental que lo transmite el Congreso, porque los congresistas tienen que ver obligatoriamente, antes que dar una opinión, su conciencia, sus principios tienen que ser por adelante de todos los intereses, porque esta gente representan al pueblo, no representa a su papá, a su mamá. El pueblo votó por ellos, el pueblo no le dijo a ellos, ustedes tienen que estar contra Palestina. Absolutamente, nosotros somos siempre, yo tengo en la liga anteriormente de todas las bancadas, derecha, izquierda, porque la causa palestina no es una causa ideológica, es una causa nacional, es una causa de la humanidad. Muchísimas gracias por escucharme y espero que el pueblo palestino con 74 años nos da más fortaleza. Al contrario, no vamos a llorar, no vamos vamos a seguir. Nos dio fortaleza para seguir reclamando en nuestros derechos. Somos amantes de la paz, lo que queremos es izar en nuestra bandera, cantar en nuestro himno, establecer en nuestro Estado. Yo no quiero mañana despertarme y ver la cara fea del soldado israelí frente de mí. Es mi derecho de hacerlo como ser humano. Y esto es lo que llamamos al mundo entero para que una vez que nos apoyan. Sin ustedes, Israel nunca puede retirar. Ellos quieren del Nilo hasta el Éufrates. A donde tú le das, ellos generosos. Siguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, a continuación, no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, como dice la canción, que la guerra y que el dolor no sea indiferente, sea cuán distante sea, ¿verdad? Porque he visto en los medios de comunicación bastante solidaridad con el drama venezolano, con el éxodo venezolano. Se ha normalizado hablar del drama venezolano, que es real. Sin embargo, es muy poco lo que se habla del drama palestino, que es mucho más duradero en el tiempo, y donde nosotros, como ha dicho el embajador, hemos tenido una parte de responsabilidad. Nosotros apoyamos esa resolución y se aplica parcialmente para Israel, no se aplica para nada en el caso de Palestina. ¿Y qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros que somos, por así decirlo, soldados rasos o personas pequeñas, gente que no puede intervenir mucho? En mi opinión, simplemente normalizar el debate a nivel mediático, ¿no? Se habla con toda la naturalidad, incluso en casos donde ya no tiene nada que ver el tema venezolano, ¿no? Recuerdo hace 12 años, cuando en un debate entre Javier Díaz-Canseco y Daniel Córdoba, se cuestiona el financiamiento en ese momento, la coalición Gana Perú, y se menciona el tema del financiamiento de Chávez, supuestamente. Ya se habla del tema venezolano incluso cuando no hay nada que ver y no hay pruebas, como se dijo en ese debate, ¿no? En ese programa. ¿Sí? Okay. Sin embargo, el tema palestino yo creo que es un tema que, bueno, discrepo un poco con el embajador y también con el analista. Para mí sí es un tema ideológico, tanto de la izquierda como de la derecha, porque la derecha, y supuestamente este congreso es en gran mayoría un congreso liberal. Bueno, el liberalismo tiene como uno de sus principios el principio de no agresión, ¿verdad? Es decir, que yo no voy a frustrar tu proyecto de vida. Y basado en eso es que incluso se desprende algunas conclusiones como que no se debe de apoyar el aborto y demás. Bueno, yo pregunto, ¿se respeta el proyecto de vida de las familias palestinas en los territorios ocupados? ¿Sí o no? La pregunta es sencilla. Para preguntarle a cualquier congresista de derecha, en Palestina, en los territorios ocupados, ¿se respeta el proyecto de vida de los palestinos, sí o no? Derecha o izquierda, ¿no? Derecha o izquierda, no importa, incluso los no agrupados, etc.
no se respeta el derecho de vida, porque nadie tiene como proyecto de vida en el mundo separarse de su familia y, para colmo, y sería bueno leer incluso el artículo que escribe Vargas Llosa, siendo de derecha, respecto de lo que él vive en Palestina. Este sistema de las tarjetas, los pasaportes, no sé exactamente cuál es el término, es extremadamente cruel porque incluso genera que entre los propios miembros de una vecindad haya estos, por así decirlo, soplionaje, ¿no? Problemas personales a veces se resuelven reportándonos a las autoridades israelíes. Es decir, se genera una disociación dentro de la propia familia, dentro de la propia vecindad palestina, donde, como sucedía acá en el Perú, problemas personales a veces eran reportados ante las Fuerzas Armadas o ante el terrorismo, para que mi problema personal sea resuelto bajo la máscara de ser una amenaza para el Estado o para los terroristas, ¿no? Se vivió una especie de ajusticiamiento dentro de la propia comunidad. Pero bueno, sería bueno que en algún momento que haya un debate, la congresista es bastante mediática. No sé si algún día se quiere hablar de, por ejemplo, si tú tienes tal postura sobre el drama o la situación en Venezuela, se te divide, ¿no? ¿Estás con la democracia o estás con la dictadura? Bueno, sería bueno también poner un nuevo criterio. ¿Cuál es su posición, señor, sobre el drama palestino? Si usted me va a poner evasivas, no, que está muy lejos, no, que Israel es un socio comercial, bueno, señor, usted no está en el campo de los derechos humanos. No me venga a hablar de derechos humanos, señor. Si usted, ante este drama de 74 años, me viene pues con evasivas o con cálculos comerciales. El tema comercial es importantísimo, pero es un tema aparte. Es un tema totalmente aparte. Yo no puedo mezclar intereses comerciales o propósitos comerciales cuando hay un tema de derechos humanos. Acá hay una violación, una masacre. Lo que sucede en Palestina es un nuevo, o son nuevos, guetos de Varsovia, como los que hicieron los nazis cuando llegaron a Polonia, ¿no? Agarraron ciertos kilómetros cuadrados, acaban de vivir todos los judíos de Varsovia, ¿verdad? Creo que eran 300.000, 350.000. Bueno, una masacre total. Está ocurriendo exactamente lo mismo. En el gueto de Varsovia se controlaba qué entraba, qué salía. Suministro de la canasta básica familiar. Controles, médicos. ¿Qué es lo que sucede ahora en Palestina? ¿No es prácticamente un copy-paste? ¿No? Peor. Incluso, claro, exacto, es con mayores agravantes. Habrán leído, digamos, algunas cosas de los horrores que se vivieron en Polonia para ahora no cometer esos errores que permitían cierto grado de libertad, digamos, en estos horribles guetos, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Lo que está ocurriendo es una reedición de lo que ya se ha visto, pero ahora sí con la vista gorda, pues. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, esto es un tema más mediático que cultural. Bueno, más mediático, más cultural. Porque si se tratase de una evaluación técnica, lo que está ocurriendo con Palestina no tiene mucha diferencia con lo que ocurrió con los judíos. Simplemente no es más popular el tema. Nosotros tenemos que hacerlo popular, nosotros tenemos que normalizarlo. De acá, no sé, 5 o 10 años, ojalá el pueblo palestino, bueno, yo creo que sí va a soportar el pueblo palestino, creo que es una inspiración para todos, de que un pueblo que está bajo constante fuego, se les destroza a todo punto de vista, desde el punto de vista físico, incluso desde el punto de vista psicológico, cuántos dramas y cuántas enfermedades psicológicas se deben estar viviendo en las personas que están bajo una presión, una situación estresante las 24 horas del día durante toda su vida. Bueno, somos pocos, siempre se empiezan así con pocas personas, pero seremos menos en número, pero somos bastante grandes en el tamaño de la justicia que esta situación requiere. No se puede vivir en un mundo indiferente ante un tremendo drama. Espero que todos acá, y espero también la congresista, en algún momento, así no esté muy relacionado al tema, de ahí su, como dicen, su chiquita, hablando del tema de Palestina, ¿no? Porque yo veo en redes sociales que a la congresista se le critica por el tema de que tiene, si es de izquierda, porque tiene iPhone, ¿no? Depende de qué modelo de iPhone tenga. ¿Qué relevancia tiene? Si se hablan de esas tremendas tonterías, sería bueno que de vez en cuando, y eso es una actitud que creo que deberíamos criticarnos a todos, de repente los movimientos de izquierda, progresistas, somos demasiado pasivos. Tenemos la razón y tenemos los argumentos de sobra, pero no los ponemos en bandeja, y lamentablemente si no los tocas es como si no existieran.
La causa palestina debería ser un tema que, así como se habla bastante de la causa venezolana y que se hable bien, que se hable bastante del tema de Venezuela, nosotros también, donde sea, tendríamos que hablar del tema de Palestina, porque es un tema de derechos humanos. Ningún congresista, ningún político, ninguna persona, ningún periodista, nadie puede decir de que es un defensor de los derechos humanos mientras no abrace la causa palestina. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Solamente quiero un minuto nada más agregar. En relación justamente para el Perú, cuando hay que el pueblo palestino, la que llegó después de antes de la guerra del 67, antes que ocupan Cisjordania, todo lo que vinieron aquí o lo que vinieron después, al ausentar 3 años, ya vinieron con pasaporte o salvoconducto israelí. Vinieron. A 2 años no renuevan. Y el palestino ya no se queda. Cuando va a la embajada, le decían, búscate nacionalizarte peruano. Esa es la manera que miles de peruanos con sus hijos, no pueden llegar. Van ahora, como el pasaporte peruano ya no necesita visa, van, pero 3 meses. Si queda más de 3 meses, le expulsan o lo castigan. Si regresa, le botan otra vez. Por eso, además, los terrenos de los palestinos. Acá tengo un señor, Kahat. El terreno de él de sus abuelos, está amenazada de confiscar toda, ahí cerca de Belén. Están comiendo la tierra. Entonces la comunidad palestina aquí necesita una embajada peruana en Palestina. No es cuestión de, por supuesto, $10,000, $10,000 o $15,000. Una representación diplomática, el más cómodo, el más barato de todas las representaciones del mundo. Y hemos hecho el presupuesto. Y no es un tema política, absolutamente. ¿Por qué? Yo le digo, porque yo no necesito nada de Perú. Perú reconoció al Estado palestino, tengo relaciones, tenemos convenios, hemos firmado todo. Entonces, de política y la posición peruana está conforme con la ley internacional, con todo. Pero, entonces, lo que queda aquí es una cuestión administrativa. Instalar una oficina, una representación con 2 personas para que monitorea. Queremos como Argentina, Brasil, Chile, todos los países están ahí. Monitorean, vean. No quiero el informe llega de la embajada de Perú en Israel. No, yo quiero el informe llega del representante peruano ahí. El que da el informe como da el argentino, como da el otro. Porque ellos vean las cosas en su propio ojo y dicen la verdad. Imagínate, yo tengo cuántos años estoy esperando y con este gobierno una promesa con la otra, hasta el presidente también le dice, no sé qué, el presidente que espera para decirle al canciller, instalan ya tienen todo el informe, ya tienen todo el estudio, por si acaso, ya está completo el estudio de ellos y aprobado por el director general del Medio Oriente África, todo aprobado. ¿Y por qué tienen que delatar? ¿Tienen miedo de Israel también? Ese es el colmo, la verdad, para que el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta ahora no vea su obligación. Tú eres involucrado en este conflicto. Tú tienes una comunidad palestina que va al territorio palestino todos los años. Esta gente, cuando le pasa algo, tienen que buscar su embajada. Tienen que hablar, reclamar sus derechos, sus propiedades. El Señor, ¿a quién va a reclamar mañana? Cuando
cuando los terrenos de ellos lo van a confiscar. Tiene que reclamar a la embajada de Perú, no a Palestina, porque somos el pueblo, el gobierno, el presidente de Palestina bajo ocupación. Eso es lo que debe hacer. Entonces tienen que saber sus deberes inmediatamente y no actúan, decir financieramente, no. Yo con el embajador Maurtua, yo le dije $10,000, nada más el gasto. Yo le dije, no, me dijo 15,000. Y le digo, si yo, el palestino, y nosotros vivimos de la contribución internacional de ahí y de allá, me cuesta $20,000 aquí la embajada. Y Perú es un país rico, $15,000. ¿Qué le cuesta para cumplir su deber? ¿Qué cuesta esto? Por eso hay que decir las cosas como son. Y espero que usted pueda transmitir esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Bueno, finalmente, para ya ir cerrando el evento, no sé si alguien más tuviera alguna pregunta. Sí, muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la presencia, como dijo el señor, mínima en cantidad, pero máxima en interés y máxima en los deseos de la situación de Palestina. Se dijo de que la paz tiene muchas ventanas, pero cuando esas ventanas están cubiertas con cortinas negras de intereses internacionales, porque el caso de Palestina no es un tema Israel-Palestina, es un tema de política internacional y es un tema de economía internacional. Se ha hecho un gran boom por la situación que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Ahí sí se enfoca toda la comunidad internacional, las grandes potencias internacionales orientan su mirada, pero el tema de Palestina, que tiene tantos años, queda rezagada hacia un costado. Ha tenido que suceder la muerte de una periodista para tener que recién enfocar, pero parcialmente, el problema de Palestina, cuando se ven que personas incógnitas, anónimas, mueren diariamente y ya se convierte en un pan de cada día y la comunidad internacional no hace caso. Creo que Perú tiene la obligación de participar en este tema de instalar una embajada en Palestina para solidarizarse y también ser como un veedor de la situación real que está ocurriendo en Palestina. No podemos ser indiferentes a hechos totalmente reales, no podemos ser indiferentes a situaciones de crímenes de lesa humanidad que se dan en Palestina, donde no se respeta la vida de un menor de edad, de un anciano o de cualquier ciudadano palestino. Pero si algo le sucediera a un ciudadano israelí o a un soldado israelí, creo que sería una hecatombe. Entonces, yo creo la presencia de la congresista debería tener no una presencia por hoy día y por lo que se está hablando hoy día, sino empujar ese deseo de la instalación de una embajada en Palestina. De esa manera creo que se va a plasmar lo que el embajador manifiesta, que con tanto deseo y tanto anhelo se espera, para que finalmente este embajador sea el portavoz de una realidad, no de mensajes o de periodismo totalmente sesgado o distorsionado. Creo que no podemos ser ni ciegos, ni mudos, ni sordos ante una realidad que enlutece al pueblo palestino, que con justo derecho lucha por su prevalencia en el territorio que le pertenece y que las áreas que le han sido arrebatadas sean condonadas simple y llanamente porque existen grandes intereses internacionales. Gracias. Gracias. ¿Y un último comentario? Imainaya Ñañaykunas, Treikunas, Dormikunas, Utini Gaila, Tracacha, Afroandina. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Yo quería tener una intervención para básicamente puntualizar tres cosas, ¿no? Lo primero, agradecer. Lo segundo, comprometerme a algunas tareas. Y lo tercero, intentar reflexionar acerca de todo lo que se ha dicho, ¿no? Lo primero,
que creo que tiene que ver con agradecer a la congresista Sigrid Bazán y a todos los congresistas que han hecho posible que podamos escuchar de manera directa el testimonio del embajador de Palestina, ¿no? Creo que es necesario que se hable sobre estos temas y que se hable además en primera persona, ¿no? Creo que hay mucho desconocimiento alrededor de esto y la mayoría de la población peruana y de la ciudadanía alrededor del mundo desconoce lo que pasa en Palestina o lo que ha vivido a lo largo de estos 74 años de desastre, de destrucción, de matanzas, de asesinatos. Y como secretaria de Relaciones Internacionales del Nuevo Perú quería expresar mi apoyo, embajador palestino, a toda la ciudadanía palestina, ¿no? A los palestinos y a las palestinas que siguen resistiendo a lo largo de estos 74 años de dolor y de desidia, ¿no? Imagino yo que para estos palestinos y palestinas el discurso bonito de los derechos humanos termina siendo un decorativo, porque en la práctica no ha servido para poder garantizar sus derechos ni la autodeterminación de sus territorios, de sus pueblos, ¿no? En ese sentido quería reiterar mi apoyo al pueblo de Palestina. En segundo lugar, quería comprometerme a poder participar de distintas acciones que desarrolle tanto el embajador como la Liga Parlamentaria de Amistad Perú-Palestina. Creo que es necesario, como decía el compañero, normalizar el debate, hablar sobre estos temas, ponerlos sobre la mesa, para que podamos reflexionar colectivamente acerca de lo que está pasando, porque lo que sucede en Palestina no es un atentado solamente a los palestinos o a las palestinas, sino en realidad es un atentado al mundo entero. Es un atentado que afecta también al Perú, es un atentado que afecta a todos los que creemos y luchamos por una sociedad justa con igualdad, ¿no? Y en ese sentido quería comprometerme a participar de las actividades que se realicen, quería comprometerme también a incidir en el Ministerio de Relaciones Internacionales para que la Embajada de Palestina sea una realidad lo más pronto posible. Y por último, quería consultar, ¿no? Yo tanto en el video que hemos visto como en el informativo en el folleto que nos han alcanzado, hay un recuento de los crímenes a los que ha tenido que atravesar el pueblo de Palestina. Y las cifras son bien crudas, ¿no? Nos da un reflejo más o menos de cómo se encuentra la población en Palestina, pero sí me parece que es necesario, y lo consulto, saber cómo la están pasando las mujeres, ¿no? Me imagino que además de los asesinatos, además de las ocupaciones, en esos 74 años de catástrofe, no solamente se han asesinado, se han golpeado, sino me imagino yo que también hay abusos sexuales a mujeres palestinas por parte de las fuerzas israelíes, ¿no? Y quisiera consultar en todo caso si es que hay algún documento detallado, si es que hay algún informe. Desde ya también me comprometo a poder circular este video, porque creo que el video es bastante resumido, tiene un lenguaje bien popular que podría tranquilamente generar un debate que nos permita justamente intentar, ¿no? Generar una corriente de opinión favorable a encontrar una solución de paz, pero una paz basada, ¿no? En los derechos, no de un grupo que con armas pisotea a los palestinos y a las palestinas, sino en realidad una paz basada en justicia social, en justicia económica y en justicia de género, ¿no? Así que muchísimas gracias a la congresista Sigrid Bazán, a los congresistas que han hecho posible este evento y sobre todo a usted, embajador, y al pueblo de Palestina por seguir resistiendo con mucho coraje. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, la congresista Sigrid Bazán va a darnos unos comentarios. Sí, gracias, Nati. Solamente para agradecer en realidad la asistencia de todos ustedes. Gracias, embajador, sobre todo por el trabajo que usted realiza. Y aquí sí quiero ser muy explícita en... Esta no es una presión, como decían los compañeros, única, mía. Creo que asumiendo todos los parlamentarios nuestra responsabilidad sobre estos temas, estamos cumpliendo con una tarea, pero sí también pongo en tela de juicio, ¿no? Y de alguna manera hago responsable también a la Cancillería de este gobierno. Y lo tengo que decir muy en claro porque acá el embajador ha pasado y ha sufrido un poco conmigo, ¿no es cierto? Un poco la barrera de una mesa directiva en el Congreso que para temas de
humanidad, porque yo tengo ahí también el debate de si eso no es ideológico, este debate por la humanidad, ¿no? Por la dignidad y por la decencia que implican vivir dignamente, pero más allá del tema, sí, la barrera que ha constituido una mesa directiva ajena o sin humanidad, si lo quiero poner de alguna palabra, y de una Cancillería que, bueno, nosotros hemos tenido que mandar un oficio luego de la reunión vía formal, ya se ha enviado embajador, para solicitar estudios que ellos nos han dicho están avanzados, no que ya están, como usted me comenta. Y hemos tenido que mandar un oficio por la vía formal porque es la única manera, ¿no es cierto?, de poder evidenciar que ese trabajo y esa presión tiene asidero, que no solamente soy yo dándoles fe de mi testimonio, y que otros congresistas también, y usted también lo sabe, embajador, están tratando de hacer llegarle al canciller, que hace poco era el señor Maurtua, ahora es otra persona, no sabemos en realidad la próxima semana también quién nos va a tocar, pero que tiene que tener una política, como usted dice, desde el momento en el que se toman las decisiones a nivel internacional, constante, consecuente, una política en la cual el Estado peruano respeta y reconoce al Estado de Palestina y en torno a ello gira pues su política de relación internacional con el mismo, no con diferencias de un Estado a otro, no con conveniencias y no como usted mismo lo ha mencionado con ejemplos de congresistas que simplemente ven una oportunidad detrás de algo que en realidad es materia de principios, ¿no? Y de valores, como decían también los aquí presentes. Yo quisiera agradecerles porque, como les comento, y con esto nuevamente reitero y cierro, esto tiene que ser un esfuerzo colectivo, tiene que ser un esfuerzo conjunto, que hayan pocas personas aquí, bueno, también hay pocas sillas, pero eso no quiere decir que hay mucha gente que, conociendo y teniendo la información que estamos tratando también de traspasar, va a sumarse, se está sumando, está ahí, y agradecer, ¿no?, para que este no sea uno de los pocos o el único espacio, sino que se multipliquen y otros colegas y de la mano con la Cancillería otros espacios también se nos abran para seguir luchando por eso que es un derecho, por la embajada como un tema casi hasta simbólico. Mire, embajador, y aquí como infidencia, ¿no?, se nos dijo que hasta era un tema político, y yo dije, ¿cómo va a ser un tema político si la política internacional con respecto al Estado de Palestina ya está? O sea, no hay mucho político que evaluar. Y se nos dijo, no, es un tema de seguridad, ¿no? Entonces yo realmente ahí sí insisto en que esa tiene que ser una corresponsabilidad, nosotros estamos asumiendo también ello, y pedir que gracias a usted, creo yo, es fundamental, Walid, también le puedo decir, compañero, estamos logrando algunas cosas y que sigamos trabajando de la mano, ¿no? Muchas gracias a todos también. Muchas gracias a todos y todas, damos por cerrado el evento. Gracias.